Pues yo soy Jesús González y soy un misionero, miembro de esta iglesia junto con mi familia y tengo el privilegio de poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra del Señor. Tengo una proyección, perfecto, qué bien, muy bien. Pues que el Señor nos hable en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre y sed del Señor y de su palabra? Amén, amén. Hace un tiempo que venimos escuchando hablar en las noticias de una aplicación que se llama ChatGPT. ¿Os suena, verdad? Sí, ¿verdad? Es célebre porque ya hay alumnos de universidad y de instituto que están intentando hacer los trabajos por medio de esta aplicación del ordenador, ¿no? Pero sí se está causando cierto revuelo por varias razones. Y bueno, es que esta es una inteligencia artificial, según le dicen, que está entrenada para mantener conversaciones y generar textos complejos, ¿no? El mérito radica en que lo hace tan bien que en muchas ocasiones es prácticamente indistinguible de si el texto lo ha escrito o una persona o esa aplicación en concreto. Y sabéis que esto está generando bastante preocupación, no solamente por los profesores, entre los cuales me hallo, sino también en el sistema de seguridad y tal. Hasta tal punto es así que seguramente si habéis seguido este tipo de noticias, como yo, hace poco una serie de personalidades del ámbito de la tecnología firmaron una carta. ¿Habéis sabido esto, sí o no? Una carta, una especie de comunicado en el que por favor pedían que temporalmente se detuviera la investigación en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por lo visto hay algunos riesgos en este campo. Porque la inteligencia artificial cada vez mejor está generando, por ejemplo, fake news. O puede llegar a hacer suplantaciones de identidad. Por ejemplo, tú piensas qué pasaría si un dirigente mundial de repente aparece un vídeo en los medios de comunicación haciendo una declaración de guerra. Y que el vídeo está tan bien hecho que parece real. Entonces, personalidades importantes como, tengo los nombres por ahí, Elon Musk o Steve Wozniak, han pedido que se pare, fíjate, ¿no? Hasta qué punto hay esa preocupación, que se pare esta investigación por ahora hasta que haya suficientes protocolos de seguridad para controlar todo esto que se está desarrollando con la inteligencia artificial. Hasta tal punto es así que esta semana ha saltado también la noticia de que Italia, lo habéis oído, ¿no? Ha prohibido el uso de este chat en todo el país y hay muchos otros países de la Unión Europea que están siguiendo un poco de cerca el desarrollo de los acontecimientos porque a lo mejor se termina prohibiendo en más lugares. ¿Cuál es el punto? Pues que este tipo de inteligencia, cuanto más la usas, más se entrenan y cuanto más se entrenan, más aprenden y más capacidades consiguen. De manera que, por lo visto, exponerse a este tipo de comunicación, no sé si la habéis probado. ¿La habéis probado? ¿No? ¿Alguno que otro la ha probado, sí o no? Yo, por ejemplo, una vez estaba haciendo una gestión con mi banco y se te abre una ventanita que dice, ¿quieres chatear con un asesor? Y te pones a hacerle preguntas al banco y cuando llevas un rato hablando te das cuenta que estás hablando con una máquina. Y casi que no se nota, ¿no? Y dices, ostras, pues sí que está avanzando la cosa. Hay momentos donde ya empiezas a ver algo raro y dices, creo que no hay una persona detrás del otro teclado. Pero por lo visto están preocupados por las consecuencias que puede acarrear de cara a futuro. De hecho, si os gustan las pelis, ¿a quién no le gustan las pelis? A mí me encantan las pelis, sobre todo las de ciencia ficción. Pues todos tenemos en la mente Terminator, ¿no? hasta que las máquinas cobren conciencia de sí mismas. Esperemos que esto no llegue a suceder, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay otra inteligencia. Hay una inteligencia sobrenatural que está anhelando comunicarse contigo y conmigo. Y es la inteligencia del Creador. Y es una inteligencia que está ahí desde
el principio de los tiempos, escrita en el mundo que nos rodea, en la naturaleza, en las estrellas, en el movimiento del sol y de la tierra. Ahí hay algo, hay una inteligencia con un mensaje que se nos trae a nosotros en esta mañana. Si tienes una Biblia, antes de seguir con la proyección, aguántala ahí un poquito. Yo quiero invitarte a que tú leas conmigo en tu propia Biblia o en tu móvil, en su defecto, el Salmo 19. Vamos a abrir la palabra del Señor por el libro de los Salmos y vamos a buscar el Salmo 19. Un precioso salmo, seguro que os suena y que lo habéis leído y escuchado en más de una ocasión, pero al cual vamos a volver de nuevo en esta mañana. Salmo 19. ¿Lo tenéis, hermano? El que lo tenga que diga amén. Amén. Bueno, entonces he escuchado unos cuantos amenes, así que vamos a ir adelante con la lectura del Salmo 19. Todavía hay algunos buscando, voy a dar unos segunditos más. Salmo 19, dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, en la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén, amén. Qué precioso salmo. Qué salmo más bonito. Si os fijáis, este salmo, si tú lo tienes todavía delante, tiene como tres partes que más o menos se diferencian bastante bien la una de la otra. Hay una primera sección donde el salmista está observando y describiendo la creación, el universo, la sucesión de las noches y los días, el recorrido del sol en el firmamento, ¿verdad? Y luego pasa a otra parte donde el salmista lo que hace es describir la palabra del Señor. Y está describiendo cómo es la palabra del Señor y qué bendiciones nos trae a nosotros el poder leer y tener a nuestra disposición la palabra del Señor. Pero hay una última sección donde el salmista lo que hace es una introspección. Empieza a mirar su propio corazón y a considerar cuál es su caminar delante del Señor. Así que el Salmo como tal, en su conjunto, yo creo que nos transmite una verdad que es lo que yo quisiera que te quedaras en esta mañana. Es una verdad clara y cristalina, y es que nuestro corazón es transformado en la medida en que nosotros nos exponemos a la verdad revelada por el Señor. O dicho de otra manera, cuando tú de verdad abres tu mente,
tu corazón y tu vida a la palabra del Señor, entonces eso va a cambiarte la vida. Amén. Vamos a ir sección a sección. Ahora sí, por favor, si podemos avanzar en la primera diapositiva, porque yo quiero examinar con vosotros un poquito cada una de estas 3 estrofas que contiene el Salmo. Voy a darle una leída a estos versículos de aquí. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, entiende tálamo como habitación, su alcoba, su tienda, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Yo recuerdo muy bien la primera vez que yo vi en todo su esplendor la Vía Láctea. ¿La habéis visto la Vía Láctea alguna vez en condiciones? Aquí los amantes del campo, como Manuel, seguro que sí. Y yo la vi hace años, la verdad no lo he vuelto a ver igual. Os cuento que hace años, quizá alguno me ha escuchado hablar de esta historia alguna vez. Hace años fui a una excursión con algunos jóvenes y con un guía, que quizá lo conocéis, era Mateo Ascraft, ¿vale? Un misionero que había por aquí, por la zona. Y estando yo de pastor en Almería, quisimos organizar una especie de expedición de supervivencia por la montaña. Y él organizó una ruta de 3 días por los montes y montañas de Sierra Nevada. No había nieve, era el final del verano, primeros días del otoño, quizá, no recuerdo bien exactamente, pero la idea era pasar 3 días y 2 noches pues caminando por alta montaña y durmiendo en refugios de montaña. No sé si habéis tenido alguna vez la experiencia de dormir en un refugio de montaña. Yo me lo esperaba aquello muy bien, casi como un camping. Pero cuando llegué allí lo que hay es una edificación con una tabla de madera y allí tú mismo te apañas el saco y duermes como puedas, ¿no? El caso es que llegamos allí, curiosamente no éramos los únicos en llegar al primer refugio, cuyo nombre era el refugio de la cucaracha. No era un nombre muy prometedor, que digamos. No había cucarachas, había insectos de otro tipo, y zorros también por allí, deambulando. Pero recuerdo llegar al refugio de noche, ya atardeciendo más bien con nuestro grupo, súper cansados. Encontrarnos allí a un grupo de otros 4 jóvenes que habían subido por su cuenta, no les conocíamos de nada, pero cayó la noche. Y cuando cayó la noche, hermanos, yo no podía parar de mirar al cielo. Increíble. O sea, en aquel remoto refugio de montaña en mitad de Sierra Nevada, lejos de toda posible contaminación lumínica, tú mirabas al cielo y era un espectáculo de luces que yo no había contemplado en mi vida. Y además de todas aquellas estrellas, que era una noche que no había luna, había una franja blanca que atravesaba el firmamento. Y por primera vez dije, ostras, eso es la Vía Láctea, es un brazo de luz de nuestra galaxia que atraviesa el cielo, y era increíble. ¿Sabéis lo que hicimos? Nos pusimos a hablar con esos otros jóvenes y preguntarles si de verdad no creían que todo lo que estábamos viendo aquella noche no era sino la creación de un Dios que está ahí desde el principio de los tiempos, esperando a que le prestemos atención. La verdad que ese es en realidad el punto, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice este salmo, ¿no? Si lo estudiamos con detenimiento, fíjate, el salmo, 4 observaciones. Míralo un poquito e intenta descubrir cuáles son las 4 observaciones. ¿Qué son las 4 cosas que el salmista está mirando aquí? En primer lugar, está mirando el universo. Los cielos cuentan
la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Después del universo, el salmista está mirando la sucesión de los días y de las noches, diciendo, un día emite palabra a otro día, una noche a la otra noche declara sabiduría, luego describe el recorrido del sol y también el alcance de su radiación, de su calor del sol, ¿no? ¿Sabes qué? Algunos comentaristas de la Biblia dicen que en el mundo antiguo había un himno dedicado al sol, un himno probablemente de las culturas que provenían de Mesopotamia. Sabéis que las antiguas civilizaciones adoraban al sol como un dios, como si fuera una deidad, ¿no? Hay quien dice que a lo mejor este salmo tiene un eco de eso, pero ojo, lo está corrigiendo. Lo que está diciendo es, el sol es la creación de alguien, no es un dios, es obra del Dios verdadero. En la Biblia y en la teología, perdonadme si suelto alguna palabreja, pero tengo ese complejo de profe que no me puedo quitar de encima. En la Biblia se le conoce como revelación general. Revelación general. Es Dios dándose a conocer universalmente a todas las personas de todos los tiempos a través de la creación. Es como también dice Pablo en Romanos. Es muy interesante, otra cita, pero tú no te muevas de tu cita de Salmos. Pero Pablo en Romanos 1 dice lo siguiente. Dice que las cosas invisibles del Señor, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién? Las personas. ¿Por qué? Pues Pablo contesta, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto lo que quiere decir es una cosa muy sencilla de comprender. El mundo que nos rodea, las estrellas, la naturaleza, el transcurso de las estaciones, las criaturas, la vida, en tu propio corazón hay un mensaje. Es un mensaje que incluso puede percibirse como un susurro en el interior de tu conciencia, si de verdad estás dispuesto a prestarle un poquito de atención. Y es que todo te está diciendo, hay un Dios creador que te ama, que cuida de ti. Búscalo, busca a Dios. Ese es el mensaje de la creación. Es una lástima que el hombre moderno, con todos sus adelantos y todas sus inteligencias artificiales y su tecnología y sus ciudades y su vida urbana, ha cerrado los ojos y sus oídos y su corazón a este mensaje escrito en las estrellas desde los albores de la humanidad. Ya no miramos al cielo por la noche. Y si miramos al cielo, lo que vemos es el resplandor de las farolas de nuestro barrio. Ya no esperamos a que brote la comida del campo para poder comer. Lo tenemos todo en la estantería del súper. Ya no esperamos a que venga la luz de la mañana. Total, tenemos a nuestro alcance un interruptor en cada habitación. Incluso la ciencia hoy en día está empeñada en proponer teorías que dejan a Dios fuera de la creación, como ya escribió Pablo hace 2 milenios atrás en el tiempo. Decir que todo lo que existe fue producto de una explosión hace miles de millones de años, ¿qué os parece? ¿Razonable? ¿Científicamente posible?
Es como si tú y yo vamos a ver la Capilla Sixtina y estamos observando los increíbles frescos y murales de la Capilla Sixtina y alguien nos dice, ¿ves esas pinturas? Probablemente hace millones de años un cartucho de dinamita alrededor de varios botes de pintura reventó y ahora todo lo que vemos es producto de esa explosión. Parecería un poquillo raro, ¿verdad? Y tú dirías, no, alguien ha pintado todo eso. Pasa lo mismo con la creación. Yo te invito a que tú te mires al espejo en tu intimidad y te preguntes si tú de verdad eres el producto de una casualidad o si no, eres más bien la creación de alguien que pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Todo a nuestro alrededor nos susurra eso. Los versículos 3 y 4 parecen ser contradictorios, ¿sí o no? Miradlo bien. ¿Qué dicen los versículos 3 y 4? Dicen, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y a continuación dice, y por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay voz y palabras o no los hay? Bueno, parece contradictorio hasta que te das cuenta que no todos los mensajes precisan de palabras para ser transmitidos y para ser comprendidos. Si estás casado, tú sabes que una mirada de tu mujer o tu marido te basta, ¿verdad? Estás en determinada situación y de repente, mensaje captado al momento, ¿verdad? Lo entiendes perfectamente. Anoche mismo me pasó eso en casa, ¿no? Una situación con los niños delante y mi mujer y yo nos miramos y mi hija mayor, ¿qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Nada. No hemos dicho nada, pero ella vio que nos estábamos comunicando con la mirada, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. No tienes que ver un texto escrito para darte cuenta de que en el mundo que nos rodea, en la creación, en ti mismo, algo te está llamando a buscar a ese Dios creador. Pero después el salmista pasa ahora sí a la siguiente parte, y es que Dios no solamente se ha revelado a través de la creación, sino también de forma especial y específica a través de su palabra, diciendo lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel, la que destila del panal. Y tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Como decíamos en esta segunda sección, el salmista, aunque habla de la ley, entiéndelo como la Biblia, ¿vale? La Biblia en su conjunto. Es lo que en teología, otra vez sale aquí el profe de teología, es lo que llamamos la revelación especial. ¿Por qué? Porque es Dios dándose a conocer ya de una manera específica, concreta, verbal, ¿vale? Entonces, si te fijas bien, ¿qué está haciendo aquí el autor? ¿Qué está haciendo aquí el salmista en este salmo, en esta parte del salmo? ¿Qué nos está diciendo? Fíjate detenidamente. Está exponiendo cualidades de la palabra y bendiciones que nos aporta la palabra. Está haciendo esa doble descripción. ¿Cómo es y cómo nos bendice tener la palabra de Dios? ¿Cuáles son esas cualidades? Pues el salmista lo dice, ¿no? Perfecta, segura, recta, pura, limpia. Quizá nos podemos preguntar, de verdad, podemos confiar en que la Biblia es así?
¿Sabes qué? Hace un par de siglos hubo un movimiento que se llamó la crítica textual o la alta crítica. Y esto fue un movimiento capitaneado por varios eruditos europeos, principalmente alemanes y de otras partes de Europa, que trajeron un clima de escepticismo hacia la Biblia. ¿Y sabes lo que empezaron a decir? Empezaron a decir que la Biblia estaba llena de errores. Errores históricos, errores geográficos, contradicciones, errores de todo tipo, imprecisiones. Y este clima de escepticismo que empezó en aquella época ha llevado a muchos a pensar, lo hicieron entonces y hoy muchos lo siguen haciendo, que solamente podemos confiar en la Biblia en parte. Que la Biblia para cuestiones de fe y de espiritualidad está bien, pero que en cuestiones de historia, de ciencia, no hay que hacerle tanto caso porque contiene los errores propios de su época. Eso dicen algunos. Pero ¿sabes qué? Nada más lejos de la realidad. No es en absoluto así. Y no tengo tiempo para desarrollar esto en profundidad, pero déjame solamente ponerte un ejemplo. Hubo un arqueólogo, un erudito, él se llamaba William Ramsay. Era un arqueólogo escocés formado en las universidades más prestigiosas, en Oxford y en alguna otra más, ¿no? Y él era un escéptico de la Biblia. Quiso dedicar gran parte de su trayectoria profesional a estudiar los lugares donde el Nuevo Testamento especialmente sitúa los relatos de los comienzos de la Iglesia, los viajes de Pablo y todo lo que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? Convencido de que estaba plagado de errores y de que iba a demostrar que la Biblia se equivocaba, dedicó más de 2 décadas a estudiar la arqueología relacionada con la Biblia. Y después de ese tiempo, ¿sabes lo que pasó, no? Sorprendido sobremanera por la veracidad y la precisión de la Biblia, él llegó a la fe en Jesús. Porque no podía creer hasta qué punto era precisa y veraz la Escritura. Y se dio cuenta que todo ese clima de escepticismo en el que había sido formado académicamente no era más que un prejuicio que nada o muy poco tenían que ver con la verdadera ciencia objetiva y libre de prejuicios, ¿no? Y así es la Biblia, así es la palabra del Señor, perfecta, inerrante, palabra de teología, inerrancia de la Biblia, y codiciable. ¿Os gusta comer? ¿Qué preguntan, no? Aquí algunos de nosotros hemos coincidido recientemente en una ceremonia que había mucha comida. Y yo no sabía cuándo parar de comer. Porque todo, desde los entrantes hasta el postre, era delicioso, ¿verdad? Tanto que daba apuro y decía, qué rabia que no me puedo comer todo lo que hay en mi plato, no me cabe. Eso está diciendo el salmista de la Escritura. Qué delicia, Señor, qué delicia es tu palabra para mi corazón. Dulce que la miel. ¿Alguna vez has experimentado abrir la palabra del Señor y ver cómo te empieza a entrar en el corazón y cómo tu alma se deleita? Hazlo. Vivimos tan rápido. Vivimos tan rápido. Yo el primero, no lo digo para ponerme ninguna medallita. Que a veces no tenemos tiempo hasta de las cosas más sencillas como abrir la Escritura en la intimidad con el Señor y dejar que nuestro corazón se deleite en ella. De verdad es así. Es un deleite para el corazón y nos trae tantas bendiciones. El salmista hace aquí un recorrido de tantas bendiciones que yo no tengo tiempo de hablar en profundidad, ¿no? Pero trae restauración para un corazón roto. Hay en la Biblia restauración para ti. Sabiduría para el que necesita entendimiento en un momento dado de su vida. Hay sabiduría. La Biblia es tan práctica. Si no te lo crees, ve a tu casa y hable el libro de Proverbios.
Vas a alucinar cuántos consejos prácticos para la vida diaria hay en el libro de Proverbios. Cómo gestionar relaciones, cómo manejar el dinero, cómo ser diligente en el trabajo, cómo elegir esposa o esposo. Hay tanta sabiduría en la Biblia. Hay dirección y hay recompensas para todo aquel que le presta atención, según el Salmo, ¿no? Pero sobre todo en la Biblia hay vida y vida eterna. ¿Sabes por qué? La palabra nos lleva a Cristo. Y voy a ir a eso en un momentito. Como estaba diciendo, no me da tiempo a enumerar todo en detalle, pero sí quiero traer otro ejemplo. Y os quiero hablar de los últimos momentos de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo vamos de tiempo? 30 minutos ya, madre mía. Me tenéis un poquito más de paciencia, ¿no? El apóstol Pablo, al final de su vida, escribe una última carta. La última carta que escribe Pablo, sabéis que Pablo escribe muchísimas cartas en el Nuevo Testamento, y la última de ellas fue la segunda epístola a Timoteo. Os voy a leer un trocito de esta carta. Le está diciendo al final ya de la carta, le está diciendo a su discípulo Timoteo, un joven que él había discipulado y entrenado para el pastorado, le escribe una carta, la última, y le dice: Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, pero trae cuando vengas el capote, la capa, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Te parecerá una tontería, pero yo me emociono tanto con esta carta. Déjame hablarte de las circunstancias en las que Pablo está escribiendo esta carta. Pablo era un misionero, el primer misionero del Nuevo Testamento. Él estuvo sirviendo en una iglesia que era Antioquía. En esa iglesia él recibe su llamado a las misiones y lo encomiendan junto con Bernabé a ese primer viaje misionero. Llega a Chipre y después salta a la costa de Turquía y empieza a recorrer, ¿no?, todos esos lugares. Vuelve, hace un segundo viaje misionero, regresa, hace un tercer viaje misionero y luego cae preso. Cae preso en Jerusalén. Cuando cae preso en Jerusalén, él tiene ya muchos enemigos. Hay muchos judíos que han jurado que o lo matan o no comen nunca más. Así, literalmente. Tal vez la presión que las autoridades romanas lo tienen que sacar de Jerusalén para llevárselo a la capital administrativa que estaba en la costa, en Cesarea Marítima. Allí lo mantienen durante 2 años encarcelado y luego Pablo, no fiándose mucho de lo que iba a pasar con él, apela a César, porque como ciudadano romano que era, tenía derecho a comparecer delante del César. Lo embarcan en un barco, en un navío, naufragan, no te imaginas las peripecias que hay allí, pero finalmente llega a Roma. Cuando está en Roma hay un primer encarcelamiento de Pablo. Más o menos lo tratan bien. Y por la historia y las demás epístolas se puede reconstruir un poco que él fue liberado, estuvo haciendo un poco más de ministerio, pero luego hubo un segundo encarcelamiento en Roma cuando ya había un clima mucho más hostil hacia los cristianos en ese segundo encarcelamiento. Y de alguna manera, ese segundo encarcelamiento ya no era un arresto domiciliario como al principio, que lo trataban muy bien. Ahora Pablo está en una mazmorra. Tiene frío. Porque sabes que, está pidiendo: Timoteo, tráete una capa. Estoy pasando frío. Está solo. Lo han traicionado. Otros lo han abandonado. Otros no ha tenido más remedio que enviarlos. Y además de todo eso, sabe que no va a salir vivo de aquella. El Señor le había traído esa convicción
de que estaba viviendo los últimos días de su vida. Él lo sabe. A lo largo de toda esa carta se ve esa despedida de está diciendo, yo ya estoy dispuesto para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. He recorrido la carrera. Y en los últimos momentos de su vida le escribe, Timoteo, ven pronto, tráeme la capa y tráeme los libros y los pergaminos. ¿Sabe lo que le está pidiendo? Timoteo, tráeme una Biblia. En estos momentos de mi vida, yo quiero estar en comunión con el Señor a través de su palabra. ¿Qué cosa, hermano? Él está buscando consuelo, el consuelo que solamente la palabra de Dios puede traer a un corazón atribulado. ¿Estás tú pasando un momento difícil? No ignores el tesoro de la Biblia. Quizá una Biblia que está en tu casa en una estantería acumulando capitas de polvo, ¿no? Quizá no. Quizá solamente la coges un poquito cada día para después salir pitando. Ojalá el Señor nos ayude a todos a valorar más el tremendo tesoro de la Escritura, que hoy tenemos en el regazo porque muchos entregaron su vida para poder tener este privilegio de que el creyente tiene que tener la palabra de Dios en su mano. Vamos a ir a la última diapositiva, que es ese final del pasaje. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Como decíamos, el salmista pasa de contemplar la creación y de describir la escritura a analizar su propio corazón. Porque como dijimos al principio, todo el que de verdad se quiere exponer a la palabra de Dios, al final no queda indiferente. La palabra de Dios, el pasaje que podía haber traído, penetra hasta lo más profundo del corazón, discerniendo pensamientos, intenciones y todos los anhelos y todo lo que hay por dentro, ¿no? Nunca podemos estar verdaderamente indiferentes a la palabra del Señor. Y el haber estado en contacto con su palabra lleva al salmista a querer analizarse a sí mismo. Él siente anhelos de integridad, de caminar rectamente delante del Señor. Y aquí vemos varios aspectos que son interesantes, reflejados acerca de la vida personal. Es interesante cómo él se preocupa por los pecados inadvertidos. Como dice aquí el texto, dice, líbrame de los que me son ocultos, de los errores, ¿vale? De los errores que me son ocultos. Dice el dicho que errar es humano y perdonar divino, ¿verdad? Pero quién no mete la pata, Dios mío? Todos los días. Es más, ¿cuántas veces no habremos metido la pata siquiera sin darnos cuenta? Inadvertidamente. Y el salmista está aquí diciendo, Señor, probablemente he llegado a ofenderte de maneras que ni siquiera sé. Líbrame, Señor. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que no darte cuenta no significa que no seas responsable, ¿no? Es como si te para la Guardia Civil y dice, oiga, que usted va aquí por esta carretera a 100 por hora. Ah, yo es que no lo sabía, que no se podía ir más de 80. Pues no te va a perdonar la multa, ¿sí o no? Pues eso pasa un poco también delante del Señor. El hecho de que no te des cuenta no significa que no tengas cuentas que arreglar delante del Señor. También ruega al salmista ser librado de malas actitudes como la soberbia, la actitud. También quiere agradar a Dios con sus palabras. Interesante. ¿Sabes lo que dice Santiago? Seguro que conocéis la escritura, ¿no? Que si alguno no ofende en palabra,
Este es un varón perfecto, o una mujer perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué difícil es contener tu propia lengua. ¿Sí o no? Por la boca muere el pez, dice el dicho. Qué difícil es, ¿no? Sobre todo si eres padre y si tus hijos van acercándose a cierta edad, pues no sabes qué vas a hacer con las contestaciones que te sueltan de vez en cuando, ¿no? Porque qué difícil es aprender a hablar sabiamente y aprender a callar cuando hay que callar. Una vez me dijo un amigo, nos pasamos 2 años de la vida de nuestros hijos enseñándoles a hablar y a caminar. Y a partir del 3er año no paramos de decirle, cállate y siéntate. ¿Sí o no? Y a día de hoy todavía repito esas órdenes en casa y mis hijos son ya de sobra bastante más grandes, ¿no? Porque es un realmente síntoma de dominio propio si aprendes y si el Señor nos ayuda a dominar nuestra lengua. Pero y más allá de la lengua, los pensamientos, eso sí que es difícil. Porque la lengua, al fin y al cabo, cuando ya vas cogiendo canas, aprendes a mordértela en algunas circunstancias. Pero dice el salmista también, que sean gratos los dichos y la meditación de mi corazón delante de ti. Aquí es donde yo veo cómo está nuestra vida de verdad delante del Señor. Porque esa es tu mayor intimidad, es tu mente. Tú puedes aprender a comportarte perfectamente, pero amigo mío, donde no mira nadie ni nadie oye, en ese hilo mental que hay en nuestros corazones cada día y que solamente Jesús puede ver, ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo realmente? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso de mí mismo? ¿Cómo pienso de los demás? ¿Por qué no unirnos nosotros también a estas peticiones del salmista? Señor, ayúdanos a que mis pensamientos también te sean agradables. Hay 2 detalles y con esto termino. Y es que el salmista le está diciendo al Señor como último eh, verso de este salmo, oh Señor, roca mía y redentor mío. Solamente hablar un poquito de roca y redentor. Es curioso, pero Jesús contó también una historia que tiene que ver con una roca y que tiene que ver con una casa que se construye sobre una roca. Y el Señor dijo que cualquiera que oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Tú anhelas que tu casa esté fundamentada sobre la roca? La roca es un símbolo, una metáfora de seguridad y estabilidad que tenemos con el Señor. ¿Cómo se construye una casa, la casa de mi propia vida, sobre la roca? Es sencillo, oyendo las palabras y poniéndola en práctica. Pero por último, y para mí esta es la clave última de este salmo, llama a Dios su Redentor. ¿Sabes que en el mundo antiguo, cuando todavía existía la esclavitud, el Redentor era alguien muy importante?
El redentor era alguien que estaba dispuesto a pagar la deuda de un esclavo para comprar su libertad. Eso es un redentor. Y el salmista está diciendo, Señor, tú eres mi redentor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia en realidad es un espejo. Cuando yo abro la Biblia para leerla, no solamente yo estoy leyendo la Biblia me está leyendo a mí. ¿Y sabes a la conclusión a la que yo llego? Yo no doy la talla. Yo, Señor, pues no estoy a la altura de todo lo que a ti te gustaría ver en mí. Yo me he equivocado, he metido la pata. He contraído una deuda y soy esclavo. Y la Biblia me pone ese espejo delante y me ayuda a ver mi propia condición. Yo soy un esclavo, pero como esclavo, gloria al Señor, tengo un redentor. Y ese redentor es Jesús. Y con esto termino. Dice Romanos que no hay diferencia, porque todos pecaron. Y todos estamos destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Pero somos justificados por su gracia gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia y habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. ¿Qué tal si oramos a la luz de esta escritura? Señor, venimos delante de ti, pues reconociendo que a la luz de cómo tú te revelas, tu infinito poder, tu majestad, tu bondad, a la luz de todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, pues nosotros no tenemos más que remedio que venir humillados delante de ti, Señor. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te pedimos perdón, Señor, en arrepentimiento sincero, por todo aquello en que hayamos podido ofenderte, siquiera sin darnos cuenta, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a poner orden en nuestra vida diaria. Que tú nos ayudes a no confundir lo importante con lo urgente. Que tú nos ayudes, Señor, a dedicar tiempo de verdad para estar en comunión contigo y con tu palabra, Señor. Transfórmanos, cámbianos, Señor, ayúdanos a crecer. Y te damos gracias, Señor, porque todo el que se acerca a ti con humildad y con fe, tú no le echas fuera, Señor, cualquiera que sea su condición, sino que tú lo abrazas, Señor, con amor y misericordia y lo recibes en tu presencia. Y en esa confianza, Señor, venimos delante de tu trono en esta mañana, Señor, confiando en tu gracia, en tu perdón, en tu salvación, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.